Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Podemos definir la realidad actual como un escenario de fragmentación geopolítica, marcada por la ley del más fuerte y una profunda crisis humanitaria. Esta situación se caracteriza por la convergencia de conflictos armados, desplazamiento de personas, el hambre estructural y el auge de liderazgos autoritarios. La ignorancia activa y fabricada en la era de la desinformación se utiliza para deshumanizar al otro a través de discursos de odio o soluciones de líderes autoritarios que sienten un gran desprecio por la vida. El objetivo es el poder y el control territorial y sus recursos. Cuando los dirigentes se arrogan la titularidad del mundo, las personas dejamos de ser fines en sí mismos para convertirnos en estadísticas, moneda de cambio o daños colaterales. El hambre y el desplazamiento no se ven como tragedias humanas, sino como herramientas de presión política o logística militar. Describen un mundo a punto de quebrarse, donde la soberanía se impone sobre la cooperación, generando un círculo vicioso de sufrimiento humano y caos político. La sociedad se acostumbra al horror provocado por la locura, por la anestesia que provoca el miedo y la ignorancia de la desinformación. Se trata de la banalidad del mal. ¿Cómo es posible que personas normales permitamos que dirigentes enloquecidos cometan atrocidades? Lo que Hannah Arendt planteó tras observar el juicio del nazi Adolf Eichmann rompió los esquemas de la época. Arendt descubrió que los peores crímenes contra la humanidad los cometen tipos mediocres subyugados por el poder. El origen del mal es la incapacidad de pensar, de negarse a reflexionar sobre las propias acciones. El mal banal ocurre cuando la gente deja de cuestionar la moralidad de lo que hace y simplemente se limita a dejarse llevar por el deseo del placer como un fin en sí mismo, seguir los procedimientos y las promesas de líderes sin ética. El sistema crea eufemismos para que el individuo no reflexione y no sienta el peso de sus actos. Hoy, igual que entonces, se habla de daños colaterales, reubicaciones o limpiezas, para no decir asesinato, hambre o desplazamiento forzoso. Formamos parte de una maquinaria gigante donde el individuo pierde su responsabilidad, solo se siente un engranaje y se deja influir por él, lo que permite el desprecio por la vida y la falta de respeto por el prójimo. La banalidad del mal explica cómo el autoritarismo se sostiene, no solo por la locura de unos pocos, sino por los miles de personas que por ignorancia, comodidad o falta de ética caen en la anestesia social y dejan de pensar por sí mismas. Necesitamos un cambio de paradigma que comience por cambiarse a uno mismo para cambiar el mundo. Es la transición de la responsabilidad delegada a la responsabilidad individual. Frente a la ignorancia, lucidez. No solo acumular datos, sino recuperar la capacidad de pensar por cuenta propia y entender las consecuencias de nuestras pequeñas decisiones diarias. Qué consumimos, qué información compartimos y cómo tratamos al otro. Frente a la anestesia, empatía, rehumanizar nuestra mirada, dejar de ver cifras y volver a ver seres humanos,
El cambio empieza cuando el dolor ajeno vuelve a ser algo que nos incumbe. Frente al miedo a la libertad, autonomía, ser dueños de nuestra propia ética significa aceptar la angustia de decidir por nosotros mismos, porque es el camino para dejar de ser una pieza del engranaje de la banalidad del mal. Decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si dejamos de ser receptores pasivos y anestesiados por la ignorancia, el sistema pierde las piezas de su maquinaria. El cambio de paradigma comienza por la revolución de la conciencia. Retroprogreso es un concepto filosófico que propone superar la idea unilineal del progreso, aprovechando los avances, pero incorporando una mirada crítica y de seguridad para reorientar el futuro. Desafía la idea de que el progreso es una línea recta hacia el futuro, centrándose en un proceso crítico que evalúa la viabilidad de los proyectos, aprovechando la labor bien hecha, pero con dispositivos de seguridad para corregir el rumbo. Se trata de avanzar en equilibrio entre el progreso y la recuperación de la memoria del origen y la historia, bajo la premisa de que lo nuevo no siempre es lo mejor y que avanzar sin análisis crítico y sin mirar hacia atrás genera individuos desinformados y alienados. No se trata de volver al pasado de forma literal, sino de integrar la sabiduría que aporta el conocimiento de los hechos históricos, aprovechando el contacto con la naturaleza e integrando la vida interior del ser humano, no para tratarla como a una mercancía y un recurso infinito, lo que impulsa la mercantilización del medio ambiente, la sobreexplotación de recursos, la desforestación y la contaminación. Es una invitación a una modernidad más humana, donde la técnica no destruya la identidad del individuo ni el sentido de pertenencia. La recuperación del medio ambiente es esencial para que el individuo pueda volver a identificarse con la naturaleza como natura naturata. La natura naturante y la natura naturata describen la doble faceta de la realidad. La naturaleza naturante es la sustancia infinita como causa inmanente y activa. La naturaleza naturada es todo lo que deriva de esa causa, incluidos nosotros los seres humanos. No somos libres únicamente por hacer lo que queremos. Eso es esclavitud. Somos libres cuando comprendemos por qué actuamos. El cambio radica en comprender la causa de nuestro miedo y nuestra anestesia. El conocimiento y la unión con el otro aumentan nuestra potencia. El progreso a partir de la revolución industrial creó una grieta entre nuestra naturaleza y el mundo tecnológico. El retroprogreso busca cerrar esa brecha reconectándonos con nuestra base natural sin renunciar a la tecnología. Retomar el propósito profundo de la Ilustración, que era la emancipación del ser humano de la ignorancia, la superstición y el dogmatismo religioso a través del uso de la razón crítica o sustantiva como contraposición a la razón instrumental de la burguesía capitalista. La paradoja es que, habiendo nacido para liberar al ser humano, terminó convirtiéndose en una razón instrumental que utilizó la ciencia y el conocimiento para dominar y controlar a la naturaleza y a los seres humanos. Jean-François Lyotard
definió la posmodernidad como el fin de los metarrelatos, como el relato del progreso infinito. Cuestionó la idea de que la historia avanza hacia algo mejor, lo que sienta las bases para la mirada crítica del retroprogreso hacia la modernidad. Uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, Martin Heidegger, criticó cómo la tecnología moderna nos desarraiga de nuestro ser y de la tierra. Su propuesta era volver a una relación auténtica con el mundo y los seres humanos. Enrique Dussel criticó el mito de la modernidad, proponiendo una transmodernidad que incorporase lo que la modernidad ha despreciado para construir un mundo más justo. Ken Wilber, filósofo estadounidense, propone que la evolución humana debe integrar niveles anteriores de conciencia en lugar de negarlos. Habla de trascender e incluir lo que no es otra cosa que retroprogreso operativo. Henri David Thoreau y Jean-Jacques Rousseau abogaban por un retorno a la simplicidad y la naturaleza, como forma de corregir los excesos de la sociedad burguesa, y advertían que el progreso capitalista e imperialista podía alejarnos de nuestra esencia natural. Thoreau argumentaba que el hombre se había convertido en esclavo de sus herramientas. Decía que el progreso tecnológico eran a menudo progresos para fines no mejorados. Su momento fue el de la reacción contra la deshumanización del imperialismo y el capitalismo. Para Rousseau, la sociedad burguesa y la civilización imperialista no habían perfeccionado al ser humano, sino que lo habían corrompido. Para él, la forma en la que la burguesía capitalizaba los medios de producción para consolidar la propiedad a través del imperialismo abría la puerta a los crímenes, las guerras y la miseria. La sociedad burguesa crea una falsa igualdad para que el rico mantenga su riqueza a costa del trabajo del pobre. A medida que se apropiaba de los avances científicos, la moralidad humana decaía. La ciencia se convertía de tal forma en una herramienta de dominio. El marxismo y la Escuela de Frankfurt llevaron la crítica de Rousseau al análisis estructural de cómo la tecnología y la ciencia se convirtieron en herramientas de opresión. John Rawls escribe sobre cómo las personas justifican el sistema incluso cuando les perjudica. Según él, los individuos, incluidos aquellos que son víctimas de la desigualdad, tienden a defender el orden establecido. Se trata de lo que llamamos la disonancia cognitiva. Justificamos el sistema para satisfacer necesidades psicológicas que reducen el malestar emocional. La disonancia cognitiva, desarrollada originalmente por Leon Festinger, es el motor patológico que impulsa esta justificación. El fenómeno ocurre cuando nuestras creencias, como por ejemplo querer vivir en un mundo justo, chocan con la realidad de presenciar o sufrir injusticias, generando un malestar que necesitamos resolver. Cuando percibimos que el sistema social es injusto o nos perjudica, experimentamos una disonancia mental que nos genera tensión. Para reducir esa tensión, el cerebro suele elegir el camino de menor resistencia y reinterpretar la realidad para ajustar nuestra emoción y verla como legítima y necesaria. Nuestro cerebro no es neutral. Prestamos atención a lo que es bueno e importante para nuestra supervivencia. Debido a ello, ajusta nuestra percepción
nuestra emoción y nuestra memoria para evitar el daño. Mazurin Bunagi aporta una perspectiva crucial centrada en demostrar que nuestras mentes albergan pensamientos, sentimientos y estereotipos que están fuera de nuestro control consciente. Sostiene que nuestro cerebro registra las jerarquías y las convierte en asociaciones automáticas. Asegura que personas de grupos minoritarios o desfavorecidos suelen mostrar una preferencia implícita por el grupo dominante. Destaca que tenemos un punto ciego ético. Creemos que somos objetivos y justos, pero nuestras decisiones están sesgadas por el deseo subconsciente de mantener el sistema. Decía Max Horkheimer que quien no quiera hablar de capitalismo debería callar también sobre fascismo. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.